Hola mi gente, jugadores compulsivos, por fin se ha terminado la espera. Llegó un nuevo, en realidad 2 nuevos capítulos del manga de Kakegurui. Así que pónganse cómodos y disfruten de la historia. Pero antes, si eres nuevo en el canal o no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. Es totalmente gratis y sobre todo podrán estar al día con el manga, el anime, las películas, las series y todas las novedades del mundo Kakegurui. Comencemos. Capítulo 96.5 y 97 del manga de Kakegurui. La nueva publicación incluye 2 capítulos en uno. Contiene 33 páginas y tiene un valor de $2. Por lo que les recomiendo que lo compren para apoyar al autor y esta increíble historia, ya que seguimos descubriendo el pasado de Yumeko y su hermana. La sinopsis del capítulo es la siguiente. En el pasado, la hermana de Yumeko comienza a aprender los secretos del linaje Yabami, y corre por sus venas una poderosa conexión con las apuestas. El capítulo 96.5 se titula La chica final parte 2. Sigue la historia de la hermana de Yumeko luego de conocer a Kawura. Entonces una pequeña Yumeko le dice: Ya veo, entonces, ¿has hecho una nueva amiga? Así es, le responde Souko. ¡Qué maravilla, hermana mayor! Mientras su tía le pregunta: Souko, esa joven, ¿cuál era su nombre? ¿Es Kawura o Suibami? ¿Suibami? ¿Pasa algo?, pregunta Souko. No, pero como Momowami, cuida tus modales con ella. Una mala reputación puede extenderse tan rápido, le dice su tía, por lo que Souko asiente. La tía continúa diciendo: Pero quería decirte que últimamente te ha ido bastante bien en las apuestas. Oh sí, ciertamente lo he hecho, responde Souko. Es una sorpresa para mí también. A decir verdad, como es para la economía de nuestra familia y todo, pensé que fallaría debido a mis nervios. Pero es todo lo contrario. Si pienso en cómo es para nuestra familia y para Yumeko, puedo sentir una fuerza brotando desde el interior. ¿Apuestas? ¿Qué es eso?, pregunta Yumeko. Souko le dice: Todavía eres demasiado joven para saberlo. Yumeko. La tía le dice: De hecho, verdaderamente la sangre de la familia Yabami fluye con fuerza. Souko, posees un gran talento para las apuestas. Oh no, en absoluto, pero gracias tía, dice Souko. La tía le dice seriamente: Es un poco demasiado grande, se podría decir. Tal vez nunca debí haberte dejado asistir a la Academia Yakao. Tía, ¿qué quieres decir?, pregunta Souko. La tía le responde: Bueno, está bien, permítanme contarles a ambas sobre la familia Yabami y su linaje maldito. Justo aquí termina el capítulo y continúa inmediatamente con el capítulo 97, que se titula La chica de la sucesión, parte 1. Entonces la tía le sigue diciendo: El negocio de la familia Yabami es el juego. Abrimos casinos, presidimos eventos de apuestas y supervisamos los procedimientos como corredores de apuestas. Esa es la única forma segura de ganar en las apuestas. Nosotros somos los que dirigimos las cosas. Esa es una regla infalible. De ahí el credo de la familia Yabami, seguro y constante. Sin embargo, en raros casos vemos a un niño desviado del linaje. Este individuo es siempre una niña, inteligente, muy amable, bonita y demasiado dispuesta a exponerse al peligro. Yumeko le pregunta: ¿Te refieres a...? La tía le responde inmediatamente: De hecho, tu madre, mi hermana mayor, era exactamente de ese tipo.
El juego era una obsesión monomaníaca para ella, algo mucho más allá de la comprensión de cualquier persona normal. No nos dimos cuenta de esto cuando era joven, dado nuestro negocio familiar. Todos estamos familiarizados con los juegos. Nadie pestañeó al verla jugar en casa o en reuniones legales, pero por lo que notamos, cosas como esa ya no eran suficientes para satisfacerla. Se convirtió en un habitual de los casinos de juegos dirigidos por figuras sombrías, y lo peor de todo era que tenía un talento divino para ello. Una y otra vez dominaba en las mesas, sin importar el escenario, sin importar sus oponentes. Ella ganaba continuamente. Conociendo a mi hermana, sé que lo hizo jugando al juego psicológico usando su impecable sentido del tiempo. Pero sus victorias eran demasiado anormales. La gente comenzó a sospechar que ella hacía trampa, y en el mundo clandestino, la evidencia es una idea tardía. Aunque fuera inocente, cualquier sospecha le pintaba de inmediato como culpable. Entonces, un día, ella y su esposo desaparecieron. O bueno, seamos francos al respecto. Alguien los desapareció. Todavía no sabemos quién es el criminal o los criminales. Souko, impactada por la historia, dice: «Oh no, padre y madre, dijiste que tuvieron un accidente automovilístico». La tía le explica: «Tenías 10 años en ese momento, no estaba segura de cuánto decir. Pero ahora que has comenzado a apostar en serio, Souko, sentí que era hora de decírtelo a ti y a Yumeko, y darles esto. Recuerdos de mi difunta hermana», y le entrega una caja con un par de anillos. Souko los ve, una pareja de anillos. «Lindos», dice Yumeko. Su tía les dice: «Son los anillos de compromiso de tus padres. Él los dio varias semanas antes de que desaparecieran y me indicó que les diera uno a cada una de ustedes». Si se habían dado cuenta, tanto Yumeko como su hermana tienen un anillo en sus pulgares. Ahora ya sabemos lo que significan. «Pero, ¿por qué, tía?», pregunta Souko. La tía responde: «Bueno, tal vez ella tuvo una premonición. No se sabe ahora lo que podría haber estado pasando por su mente. Estoy segura de que ella podrá haberlo visto venir mucho antes también. Eso, o tal vez ese riesgo de perderlo todo, era lo que más anhelaba. No quiero que ninguna de las dos siga sus pasos. Souko, Yumeko, no importa lo que hagan, no se pierdan en el pantano de las apuestas». Ya en otro escenario se ve a Souko y Yumeko jugando Sugoroku. 1, 2, 3. Aterricé en Shoriwara. Eso significa que pierdes un turno, hermana mayor. Yumeko ve que su hermana está decaída. ¿Hermana mayor? Souko le dice: «Yumeko, esa historia tiene que ser mentira, ¿no es así?». Yumeko responde: «No sé, ella falleció cuando tú tenías 10 años, ¿verdad? ¿No te pareció así en ese momento?». Souko le dice: «No, en absoluto. La madre que conocí no era absolutamente nada de eso. Ella siempre fue tan amable. Nos amaba a ambas, lo sé. Ella nos rodeó con tanta calidez todo el tiempo. La idea de que ella era una adicta al juego... Quiero decir, Yumeko, tampoco querías escuchar nada de eso, ¿verdad?». Yumeko dice: «Bueno, no recuerdo a mi padre ni a mi madre en absoluto. Así que me gustaría saber más. Y también, con esto, siento que estoy conectado con ambos. Eso me hace sentir un poco feliz», dice mientras se coloca un anillo en el dedo. «Lo siento, Yumeko. Ese lloriqueo fue egoísta de mi parte», le dice Souko. «No», responde Yumeko. Souko sigue diciendo: «Madre y padre también, por supuesto. Para mí, ambos fueron padres maravillosos. Espero que, al menos, te haya quedado claro». «Sí», responde Yumeko.
Ya en la Academia Yakao se encuentra Soko pensativa sentada en el salón de clases. Entonces llega Kagura y le dice: vaya, mírate, usando un anillo en la escuela, tratando de actuar como una adulta. Kagura, ¿pasa algo?, le pregunta Soko. Kagura le responde: ni siquiera preguntes, no tengo amigos, estoy tan aburrida. Pero oye, ese anillo que tienes, es del mismo tipo que tenía tu mamá. Soko se sorprende. ¿Qué? ¿Conocías a mi madre? Un tanto, responde Kagura. Ella estuvo en eventos familiares un par de veces. Seguro que también escuché muchos rumores sobre ella. ¿Rumores?, pregunta Soko. ¿Cómo de qué tipo? Kagura le dice: como la dama de la familia Yabami es adicta a las apuestas y esas cosas. Lo siento, esa es tu mamá y todo. No quiero hablar mal de ella o lo que sea. Soko le dice: en ese caso, ¿escuchaste algún rumor sobre quién podría haber matado a mi madre y mi padre? Kagura ve la reacción de Soko y le dice: bueno, mírate. ¿Buscas alguna venganza o qué? Soko le responde: ¿venganza? No, nada de eso. No, entonces ¿qué?, pregunta Kagura. Soko le dice: todo lo que quiero es saber la verdad. Quiero saber cómo era realmente mi madre. Kagura continúa: qué lindo, me gustan tus agallas, ¿sabes? Correcto, vamos a la mansión principal de la familia mañana. ¿Qué? ¿Pero por qué?, pregunta Soko. Está ocupado allí ahora, ¿sabes?, con decidir sobre una nueva cabeza de familia, responde Kagura. Seguramente habrá un montón de adultos merodeando alrededor. Quizás encontremos a alguien que conoció bien a tu madre, ¿sabes? Soko le dice: pero, ¿dejarían entrar a adolescentes como nosotras? No te preocupes por eso, responde Kagura. Tal vez no lo parezca, pero soy la líder de los Suibames. Y así terminan estos capítulos con la imagen de la mansión del clan Momobami. Me da curiosidad por ver qué personajes del clan Momobami pueden aparecer. Y sigo desconfiando de Kagura. Para mí le está tendiendo una trampa a la pobre Soko. Listo, mi gente, espero les haya gustado los capítulos. Por ahora estoy confiando que el autor haga una historia excitante del pasado de Yumeko. Y ustedes podrán estar al tanto de la historia apenas salga el capítulo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse y darle like al video. Nos vemos pronto con muchas más novedades del mundo Kakegurui. Bendiciones.